¿Cómo te preparas cada día para amar? Matrimonios en Comunidad trae para ti un espacio para educar la mirada, donde hablaremos de todo aquello que teje la vida familiar. Rutinas, finanzas, familia política, plan de vida en pareja, familias ensambladas y otros temas de formación humana y espiritual para fortalecer nuestro vínculo en pareja e impulsar lo más valioso que tenemos, nuestra familia, donde las experiencias se comparten y nos volvemos capaces de iluminar y proponer al mundo una nueva manera de vivir, siguiendo la doctrina de la Iglesia. Matrimonios en Comunidad, el podcast. Tómense un respiro, reflexionemos. En el 2022, en México, la ansiedad llegó a ocupar el 30% de los trastornos en la enfermedad de las personas, en los trastornos que todos los días todos decimos tener. Vamos a hablar en estas próximas cápsulas de qué es la ansiedad y qué no es la ansiedad, porque nos hemos encontrado con que es ya pan nuestro de cada día. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Gracia. Hola, Víctor. Pues así es, Ale, como bien lo comentas, en la actualidad pues la ansiedad es como dices tú, ¿no? El pan de cada día es algo que la mayoría de las personas parece ser que tiene, ¿no? Que está presente en la mayoría de las personas. Entonces yo creo que es muy importante lograr identificar qué sí es la ansiedad y qué no es, o qué son aquellas como conductas que se llegan a presentar, algunos síntomas que se llegan a presentar, que si bien son parte de algunas conductas ansiosas, pero no nos define como personas con ansiedad precisamente, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar definiendo un poquito qué es el miedo, porque de aquí vamos a pasarnos a adentrarnos un poquito más a lo que es la ansiedad. El miedo es una emoción que se presenta ante una percepción que tenemos, ¿no? Y nos hace reaccionar de dos maneras, o huir o atacar. Esto quiere decir pues, que el miedo nos sirve a nosotros para protegernos, para salvaguardar nuestra integridad como personas, ¿no? Cuando entendemos que hay un peligro real. Cuando entendemos, así es. Sí. Posteriormente, pues el cuerpo desencadena ciertas reacciones fisiológicas que son normales, ¿no? Como la sudoración, el dolor de estómago, las respiraciones agitadas, etcétera. Eso hace pues, que nuestro organismo esté así como que súper atento. Si tenemos que brincar, saltar, si vemos, no sé, una víbora o lo que sea, ¿no? Obviamente pues tenemos que cuidar y no pensamos en lo que tenemos que hacer, sino que simplemente actuamos, porque ya nuestro organismo está preparado para hacerle frente pues, a esta situación, ¿no? Entonces, bien, lo que dice entonces que la ansiedad es cuando estas reacciones fisiológicas se prolongan por un tiempo determinado, entonces ocurren estas conductas como ansiosas, ¿no? Cuando persisten más tiempo de lo habitual, es decir, cuando llega el miedo, ocurren estas reacciones fisiológicas y ocurren en milésimas de segundos, pero cuando se llegan a prolongar por más tiempo, entonces existe lo que son las conductas ansiosas. Que ¿sí? no es lo mismo que padecer trastorno de ansiedad. Que no es lo mismo. Ansiedad. Exactamente. De hecho, algunos autores nos dicen que la ansiedad incluso nos sirve como para ponernos las pilas en ciertas situaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, algún examen, alguna presentación en el trabajo, pues nos genera a veces incluso como algunos síntomas de ansiedad, ¿no? Como sudoración, nos ponemos nerviosos, agitación, porque de alguna manera prepara al organismo para estar pues atentos o alertas ante estas situaciones que no conocemos. Pero pues dentro de lo que cabe son situaciones o son conductas dentro de lo que cabe normales porque no paralizan nuestras actividades diarias, ¿no? Sino que nada más nos dan ese como empuje. A mí me gustaría como a lo mejor diferenciarlo de lo que es el estrés, porque también a mí me ha tocado mucho en consulta que llegan a decirme que estoy estresada y es ansiedad, o al revés. Y el estrés todo el tiempo, todos vivimos en estrés, ¿no? Pero debiéramos oscilar entre estrés y calma, todo el tiempo, ¿no? Y eso es muy bueno, porque nos mantiene, como tú mencionabas, en alerta para dar una respuesta en algo que debemos contestar, debemos apurarnos en el trabajo, debemos responder a algo que nos están solicitando. Para eso es el estrés y es bueno. Pero también eso es algo real. Y la ansiedad muchas de las veces es un miedo
irracional del futuro. Correcto. Incluso hay quien la define como cuando la mente va mucho más allá de la vida diaria. Claro. ¿no? Eso es la ansiedad, estar pensando en lo que puede suceder. La enfermedad del ¿y si? ¿Y si pasa? ¿Y si no pasa? ¿Y si sí? ¿Y si no? ¿Y si me dicen? ¿Y si no me dicen? ¿Y si lo dije? ¿No? Claro. Víctor. Sí, yo quería justo agregar eso que tú dices. O sea, la ansiedad tiene que ver con preocupaciones a futuro que no son reales. Es como una amenaza, por eso se podría a veces confundir con el miedo, podría tener respuestas parecidas al miedo, pero realmente es algo que se genera la persona o nos generamos, porque finalmente todos vivimos con ansiedad. Y hay diferentes niveles de ansiedad. Yo creo que la ansiedad hasta cierto punto es buena, ¿no? Creo que es mala cuando ya se intensifican mucho los síntomas y tal vez se convierten ya en lo que podemos hablar en un ataque de pánico, ¿no? O que esta sensación de que no puedo respirar, incluso hay personas que refieren como se siente como si te fueras a morir, Claro. ¿no? Entonces, creo que la ansiedad hasta cierto punto es adecuada. Creo que ya cuando uno tiene que tal vez buscar una ayuda con una atención psicológica o algo, ya es cuando la ansiedad perdura mucho en tu vida y entonces estás en tu trabajo y tienes ansiedad y no te deja hacer bien tu trabajo. Estás con tu pareja o en algún lugar en el exterior y no puedes pasar bien un rato porque te estás sufriendo de ansiedad. O sea, creo que cuando ya te aborda en varios aspectos de tu vida, creo que ahí sí ya hay un tema pues que hay que tratar, ¿no? Que buscar ayuda. Claro. Y definitivamente es importante, como dices, identificar en qué momento se aparece, porque en cada persona pues es distinto, ¿no? No es como que tengamos un parámetro Sí. de que si sientes esto, o si ocurre esto en tu vida, quiere decir que tienes un trastorno de ansiedad. No, es importante que cada persona identifique en qué momento, si dificulta sus actividades diarias, qué tanto las dificulta o en qué momentos aparecen estas como conductas de ansiedad, ¿no? Y eso que dices es importante, o sea, no hay una fórmula como tal para describir la ansiedad. O sea, cada quien creo que la vive de forma distinta. Es que es como cualquier emoción, son Así es. completamente subjetivas. Así Nadie es. puede decirte y meterlo en un libro como tal, a rajatabla, que así debe ser. Podemos tener ciertos rasgos en común con cualquiera de las emociones, pero no es algo como regla que todos debamos sentirlo igual, porque son emociones y las Claro. emociones son subjetivas. Así es. ¿no? Yo podría decir, es que esto es para producir ansiedad y tú decir no, porque depende de muchos factores. Así Depende de nuestra historia de vida, de cómo hayamos aprendido en nuestra vida a manejar esas emociones, cómo hayamos aprendido, nos hayan enseñado dentro de la inteligencia emocional a enfocar esto, a canalizar, a gestionar, a identificar la causa, ¿no? Claro. Entonces, cada uno podemos reaccionar de manera diferente. Pero para mí es muy importante sí poder diferenciarla entre lo que es una ansiedad y lo que es estrés. La ansiedad se siente re feo, ¿no? Sí. No sé. A nadie le gusta Como tú sentirlo. decías, todos sentimos ansiedad. En algún momento de nuestra vida, todos hemos sentido ansiedad en mayor o en menor grado. Claro. Correcto. Y uno de los, yo veo a raíz de la pandemia, ¿por qué se disparó tantísimo, tanto la ansiedad como la depresión? Así es. Porque dejamos de abrazarnos. Uno de los principales factores que pudo haber afectado eso fue el evitar el contacto físico. Sí. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Por qué ha bajado? No necesariamente porque la gente ha acudido a terapia, Claro. sino porque regresamos Al al abrazo, contacto. al apapacho, a generar oxitocina entre nosotros, al estar cara a cara sin el cubrebocas, Claro. que cómo nos limitaba eso, ¿no? supuesto. Y eso generaba mucha ansiedad porque no sabías qué expresión podía tener la Exacto. persona,
porque solo veías los ojos. Incluso Y hay un nombre que le pusieron, ¿no? Algo así como el síndrome de la cara oculta, algo así me parece que le llaman, ¿no? Cuando no podías ver a la otra persona por traer el cubreboca y que, como dices tú, o sea, que esto generó muchísimo como la ansiedad en las personas, ¿no? Lo disparó bastante. Así es. Sí, y eso ahora nos ha ayudado mucho como a entender y a leer a la persona y descubrir que sí podíamos haber sentido ansiedad en esas situaciones, pero que ahora a lo mejor lo que estamos sintiendo puede ser otra cosa diferente y no necesariamente ansiedad. Porque a mí el riesgo que me preocupa que podamos correr con esto es cuando la gente se pone la etiqueta, es que tengo ansiedad. Ajá. Y es una etiqueta muchas veces, Claro. ¿no? Y probablemente sea solo estrés o cualquier otra emoción. Puede ser angustia, que es diferente. Así ¿no? es. Mientras la angustia nos lleva a sentirnos así como angosto, chiquito, la ansiedad necesitamos movernos. Así Es una energía muy grande. Y ahí yo creo que es lo correcto que tú decías, que en eso es apropiado sentir la ansiedad porque usamos la energía. Sin embargo, hay que aprender a diferenciar y canalizar adecuadamente para bajar esos niveles de ansiedad. Sí. Sí, efectivamente, o sea, creo que a veces la ansiedad apoya, ¿no? Apoya porque la ansiedad te quiere decir algo también y también es lo que hay que buscar. Pues si uno lo mira así, no es tan mala, pero lo que pasa es que la mayoría de las personas, por lo menos lo que yo he visto, llegan a consulta, a terapia y casi te dicen, quítame la ansiedad. O sea, a nadie nos gusta sentir ansiedad, Claro. ¿no? Pero no siempre es tan mala. Pues miren, a ver, lo que pudimos hoy platicar, yo me quedaría con el hecho de poder identificar la diferencia entre una ansiedad, por ejemplo, y un estrés. ¿Sí? Sí. Sería como un buen punto. O ¿Tú? el miedo, ¿no? O el miedo, El miedo. exactamente. Claro. Y como identificar también en qué momentos de la vida, de nuestro día a día nos ocurre, si paraliza o no paraliza nuestras actividades diarias, para saber qué tanto está perjudicando o no pues nuestras tareas, ¿no? Y bueno, yo me quedaría con que pues la ansiedad es algo que todos vivimos como seres humanos, pues entra dentro de esta parte de las emociones, entonces pues como cualquier emoción, cada quien la puede vivir de forma distinta, ¿no? Creo que nosotros dimos un poquito hoy alguna descripción de lo que se puede acercar a lo que es la ansiedad, pero también me gustaría como dejar claro que la forma en que cada quien la puede sentir puede variar un poco, ¿no? Dependiendo pues lo que vives, tus experiencias. Así es. Porque pues es lo que también nos hace único como persona, ¿no? Okay. Esta personalidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Matrimonios en Comunidad, Centro de Escucha San Juan de Dios y EduTip, te ofrecemos un espacio de armonía para compartir en comunidad temas y experiencias. Tómense un respiro. Hasta la próxima. Esta es una producción de videopodcast.mx.